Soy el doctor Humberto Beingolea y les doy la bienvenida a SINAC TV. ¡Vamos! Con la unión, la lucha y la perseverancia para un contrato digno. ¡CAS nunca más! Bienvenidos a Zona Política, un espacio de SINAC TV donde buscamos analizar, reflexionar y dar voz a quienes conocen el Estado desde dentro y quienes quieren apoyar a un país más justo. Aquí conversamos sin filtros sobre decisiones políticas que impactan directamente en la vida de los trabajadores. Acompáñennos en esta entrevista. Adelante. Hoy conversaremos con una figura clave en la política nacional. Él fue expresidente de la República del Perú y excongresista de la República, con una trayectoria ligada al debate legislativo y a los momentos más determinantes en la historia política reciente. Su trayectoria ha estado vinculada a momentos decisivos de la historia reciente y al debate sobre los derechos laborales, con especial atención el respaldo de trabajadores de salud en el marco de la Ley 31039 del 2020. Con nosotros se encuentra, y con mucho gusto tengo el honor de presentar al expresidente del Perú, el señor Manuel Merino Lama. Bienvenido, señor Merino, a esta Zona Política por SINAC TV. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a SINAC TV y de una manera especial a ti, Humberto, por esta invitación aquí en tu medio de comunicación y poder compartir efectivamente lo que significa el día de hoy la política del día. Recordemos que estamos en un proceso electoral nacional sumamente complejo, con una reforma constitucional donde ya no vamos a tener solo una cámara, sino van a haber dos cámaras. Y más de eso, tenemos cerca de 40 partidos políticos participando en esta contienda electoral, con una franja obligatoria que deben tener el 5% de los partidos políticos. Eso indudablemente nos hace mirar hacia un futuro muy cercano, que vamos a tener una reducción de partidos políticos, por lo menos de esos cerca de 38 partidos, a 7 partidos políticos, que son los que posiblemente pasen la valla, según las encuestas que estamos viendo en el día a día. Y más aún porque si nosotros analizamos en el contexto de este periodo electoral nacional, vemos que mayoritariamente nos estamos dedicando a ver los problemas internos que tiene de su propia forma de actuar del señor presidente Gerí. Lo que nos hace entretenernos, en lugar de estar enfocados, especialmente la juventud, que tienen casi un 28% de decisión de quién va a ser nuestro nuevo presidente del Perú y quiénes van a ser nuestros nuevos senadores y diputados del Parlamento Nacional y del Parlamento Andino. Estamos dedicados a otro tema político y estamos a escasos 45 o 50 días del proceso electoral. Eso realmente, los que estamos en política, sí nos preocupa. Nos preocupa porque este va a ser un tema trascendente en la política del país, pero sin embargo podría ser el remedio peor que la enfermedad. Quiero decirlo en el marco de que por no estar atentos a saber elegir, para no poder volver a pasar lo que la historia nos ha hecho pasar en estos últimos años, pues lamentablemente estos problemas de la presidencia de la República, de su comportamiento del presidente de la República, nos tienen entretenidos en otra fase, cuando no es la real fase que deberíamos estar a esos escasos 50 días, 45 días del proceso electoral. Y eso sí es preocupante. Lo digo yo más que nada porque soy parte de un partido político que tiene 70 años de vida institucional, me refiero a Acción Popular. Sin embargo, nosotros no vamos a participar de este proceso electoral por problemas internos del partido, que hemos terminado en una, digamos, acción del Jurado Nacional de Elecciones que es inoportuna e improcedente, pero sin embargo así ha sucedido. Tenemos responsabilidad los
en este caso los propios dirigentes del partido, y el abuso del Jurado Nacional de Elecciones, que seguramente en las instancias podremos determinar cuál es la responsabilidad tanto de las dirigencias como en este caso de este organismo sumamente importante que es el Jurado Nacional. Pero más allá de nuestra participación, que creo que es lamentable, en un momento complicado del país donde necesitamos buenos parlamentarios, buenos senadores, buenos diputados, pues definitivamente no estaremos en esa fotografía. Pero sí estamos preocupados del país. Y creo que así como tenemos nosotros nuestra preocupación, los gremios también están preocupados. ¿Por qué? Porque en base, digamos, a la elección que tengamos, vamos a poder lograr que el país siga inmerso, digamos, a poder solucionar los problemas, especialmente sociales. Que creo que ahí está el kit del asunto, y por eso estamos aquí, para poder compartir sobre estas situaciones que estamos atravesando, y que lamentablemente las consecuencias que ven de todo esto, quien las va a sufrir es la población de a pie. Es la población estrictamente, no solo de a pie, sino los trabajadores, especialmente de los sectores sociales. Me refiero a educación, salud, agricultura, que son sectores sensibles, que quieren de una u otra manera tener una solución a sus problemas que tienen internamente sociales. Y eso definitivamente va a estar inmerso en la decisión que tenga el país de quién va a ser nuestro nuevo presidente, quiénes serán nuestros nuevos senadores y diputados, así como parlamentarios andinos. Sí, realmente es preocupante el accionar de nuestro presidente Geri, ¿no? Que se le ve inmerso con estos empresarios chinos y ahora pues con estas señoritas que lo visitan a altas horas de la noche a Palacio y después pues salen con unos jugosos contratos, ¿no? Pero yo le quisiera preguntar, mire, ahora realmente yo no sé si la población peruana se ha acostumbrado ya a tanta corrupción, se ha acostumbrado a tanta muerte, porque yo me acuerdo esa vez cuando usted era presidente de la República, usted vio 2 muertes e inmediatamente usted decidió, por el bien del país, o no sé, dar un paso al costado, pero sin embargo, en el gobierno de Dina Boluarte se han dado tantas muertes, creo que son más de 50 muertes, que se han dado y sin embargo están siendo protegidos porque la política en el país, desde nuestro punto de vista, se ha convertido en una política de familia, porque ahí tenemos la familia Fujimori, ahí tenemos a la familia Acuña, tenemos a la familia Cerrón, ¿no? Ahora la familia Chao también que está queriendo entrar. Entonces, estos se han vuelto clanes familiares que están manejando la política y ahora tienen el poder. Quisiéramos que nos cuente qué es lo que lo motivó a usted a renunciar en ese momento, porque todos los trabajadores sabemos de que la prensa realmente en este país está parcializada y trabaja para un grupo de poder que realmente pues apoya a quien le conviene, pero que no apoya la realidad de la gente, como por ejemplo las marchas de nuestros sindicatos, jamás salen en la tele, pero sí, yo me acuerdo que esas veces miraba por el canal y el mismo canal decía, nos vamos a concentrar en tal sitio, el punto de concentración es esto, ¿no? O sea, parecía como si fuese un grupo sindical que está indicando a todos sus afiliados que tienen que ir a un punto para hacer la marcha. Eso se ha visto clarísimo. Y ahora nosotros quisiéramos que ver, ahora que usted lo ve retrospectivamente, ¿cuál es su opinión? ¿Cuál es su sentir? Porque usted tenía un gran gabinete. Así es, mira, Humberto, es un tema bastante difícil de explicarlo en poco tiempo, pero creo que es una muy buena oportunidad de poderlo hacer aquí en tu programa. ¿Por qué digo hacerlo en tu programa? Porque creo que los hechos que ocurrieron el 2020 o el 2021 son hechos que no deben repetirse en la historia del Perú. Recordemos que hubo una disolución de un Congreso de manera inconstitucional y fue avalada por el Tribunal Constitucional. Recordemos que hubieron contubernios entre el candidato encargado, en este caso la asunción presidencial de Martín Vizcarra, con Fuerza Popular y quizás con otros partidos políticos, y después entre ellos se traicionaron. Pero los acontecimientos del 2020, en primer lugar, quiero que la población sepa que yo no era un, digamos, congresista que había llegado de manera fortuita al Parlamento Nacional.
Ya era mi tercera oportunidad que yo entraba al Parlamento Nacional, que había salido elegido en distrito múltiple por la región Tumbes. Es una región pequeña, pero es una región donde hemos enfrentado la corrupción al máximo nivel. No tienes ni idea tú los acontecimientos y los sucesos que hemos vivido en casi todos los gobernadores regionales, primero presidentes regionales y luego gobernadores regionales. En los malos manejos económicos, en los actos de corrupción del más alto nivel, en crimen organizado, sicariato, trata de menores, extorsiones, etcétera, etcétera. Por ahí escuché que amenazaron también a su familia. En esas oportunidades que yo fui congresista por esta región, nosotros hemos hackeado y hemos hecho el trabajo que corresponde hacer a un legislador. Con Cámara Única, el legislador legisla, fiscaliza y representa. Es difícil que si todos los parlamentarios hiciéramos nuestra labor que constitucionalmente nos corresponde, el Perú fuera otro. Pero hay intereses subalternos en algunos grupos políticos que la manejan a través de sus propios representantes. Nosotros hemos sido un parlamentario no negociable y lo hemos demostrado en los hechos. Cuando tú enfrentas la corrupción, no son réditos políticos. Al contrario, son enemigos políticos que te conviertes, y cuando tú vas a un proceso electoral, lo primero es que tratan a través de las redes sociales, que hoy día es un elemento sumamente importante y trascendente porque te pueden desprestigiar, y mientras tú te vas a defender y denunciar, se acabó el periodo electoral y perdiste. Sin embargo, yo he logrado demostrar que en esa lucha frontal contra la corrupción, no solamente regional, sino nacional, cuando ya me tocó asumir, digamos, funciones nacionales como parlamentario, hemos logrado lo que deberían hacer todos los parlamentarios. Pero este enfrentamiento nos ha generado enemigos gratuitos, enemigos que los maneja la mafia. Y cuando me toca a mí el periodo 2020, yo entro al Parlamento no porque iba buscando, digamos, una oportunidad, sino porque yo iba buscando tener la oportunidad de defender a los más de 30 millones de peruanos. Porque era fácil yo no postular por 1 año 4 meses cuando la decisión mayoritaria del pueblo de Tumbes, en las circunstancias que habían visto, el procedimiento que habían tenido los parlamentarios que habían elegido y que me habían sucedido, era prácticamente casi nada. ¿Y eso qué significaba? Que la misma población que tenía, digamos, aprecio y cariño hacia nuestra persona y que creía en nosotros porque nos habían visto actuar defendiendo los intereses de todos los tumbesinos y de muchos peruanos, cuando nos tocó a nivel nacional defender intereses de los peruanos, nos pedían que no postulemos a los años 4 meses, porque ya había, recordemos, una corriente de no reelección inmediata. Mejor, me decía Manuel, quédate para los 5 años y no pierdas por 1 año 4 meses. Pero yo había estado el año 2001 participando de una comisión investigadora en la Comisión Agraria del Congreso, y yo había investigado a Martín Vizcarra. Yo sabía quién era la calaña de Martín Vizcarra, porque lamentablemente en el Perú, en los últimos años, te hablo de 20 años hacia acá, o 25 años hacia acá, que es la oportunidad que yo he tenido, el Ministerio Público, el Poder Judicial y la Contraloría General de la República han perdido objetivos de resultados que son los que nosotros quisiéramos. Cuando tú haces una investigación, cuando el Ministerio Público hace una investigación por actos de corrupción, ya sea por colusión o por XY situaciones, digamos, irregulares, los procesos no deberían demorar más de 3, 4, máximo 5 años. Sin embargo, vemos procesos de investigación que duran 10 años, 15 años. Muchos de ellos quedan congelados, muchos de ellos quedan archivados y no se llega, digamos, a poder hacer la investigación final de esos actos de corrupción, actos irregulares que nos han defenestrado la economía de todos los peruanos, porque hay, digamos, arreglos por debajo de la mesa, que eso significa que solamente se activan cuando esa autoridad investigada va a un proceso posterior de nuevamente salir reelecto. Se activa, pero no para sancionarlo, no para castigarlo, sino para poder hacer contubernio con ellos. Este es un mal que lo que el día de hoy estamos viviendo, el tema del sicariato, el tema del crimen organizado, consecuencia de eso. Por eso cuando yo llego, yo decido postular porque sabía que el Perú en ese momento necesitaba de gente proba, de gente decente, de gente honesta, que vayamos a pelear los objetivos fundamentalmente en defensa de todos los peruanos. Postulo y salgo electo por 1 año 4 meses. Yo en ese momento ni siquiera por aquí se me cruzaba de que yo iba a ser presidente del Congreso, pero que yo iba a cumplir mi labor parlamentaria como siempre lo había hecho en defensa de todos los peruanos, no solamente de mi región, sino de los más de 30 millones de peruanos. Pero me tocó la suerte, podría decir yo, o la mala suerte, como podría interpretarse de cualquier forma,
de que nuestro partido político, Acción Popular, tenga una mayoría parlamentaria. Sucesos que no teníamos más allá del año 85. Teníamos 25 parlamentarios. Éramos la primera fuerza política. Pero sabíamos que para enfrentar la primera fuerza política y poder ver la posibilidad de poder participar en una mesa directiva, teníamos que plantearlo internamente en el partido. Porque justamente los orígenes de disociación se dan inicialmente en tu propio partido político. Todos queremos ser, pero tenemos que ver quiénes deben ser. Exacto. Y en esas circunstancias yo planteé en el partido, no pensando en que yo sea el que salga electo, que el partido lo que tenía que definir era quién iba a ser el candidato que iba a ir a la mesa directiva. No a la presidencia del Congreso, sino a la mesa directiva. ¿Por qué? Porque la función parlamentaria yo la conocía. Y yo he tenido la suerte de ser primer vicepresidente del Congreso. Yo había estado, digamos, en las antesalas de poder definir cómo armar una mesa directiva. Y son negociaciones, en el buen sentido de la palabra, no contubernios para poder, digamos, hacer una repartija, sino para poder defender a los más de 30 millones de peruanos. Y en esa línea yo planteé en el partido, sin embargo ya el partido tenía de los 25, teníamos ya diserciones internas, que era gente que tenía, digamos, una posición un poco más sesgada de lo que ha sido Acción Popular. Acción Popular ha sido un partido de centro-izquierda, o sea, pegado siempre a la defensa de la sociedad más desprotegida. Pero también hay gente que se iba a la derecha y gente que iba radicalmente a la izquierda. Entre esos que estaban radicalmente a la izquierda eran los que estaban relacionados con los principales líderes que tenía el partido, que en ese momento era el presidente del partido, que era Mesías Guevara Macifuen, que era gobernador regional de Cajamarca, y era el precandidato a la presidencia, Johnny Lescano. Entonces, en esas circunstancias, yo había tenido la suerte de haber sido parlamentario, 10 años con Johnny Lescano de habernos sentado juntos en el curul, y 5 años de haber estado sentados juntos con Mesías Guevara. Para suerte, digamos, de mi personalidad, mi forma que tengo yo de actuar. Entonces yo lo primero que pensé, dije, cuando a mí me proponen, porque al final de los 25, el que tenía mayor experiencia de todo el partido, de toda la bancada de Acción Popular, era mi persona. Claro. Había sido 2 veces parlamentario. ¿Desde 2001? Desde 2001, 2006 y 2011, 2016. Había sido primer vicepresidente de la mesa directiva de Abugatás, que era un personaje sumamente, digamos, complicado. Entonces, en esa secuencia, gente del partido, del comité político, me empezaron a llamar y me dijeron, tú deberías participar para integrar la mesa directiva de este nuevo Congreso. Pero recordemos también que la corriente que había generado Vizcarra era que querían gente nueva, que no querían reelección, y entonces un sector de estos 25 parlamentarios decían, ¿por qué va a ser Merino si Merino ya ha sido parlamentario? Es la gente que no queremos gente nueva. Pero en realidad yo, en un parámetro de esa naturaleza, es cierto que se necesita gente nueva en el Parlamento, pero también se necesita gente con experiencia. Si tú combinas la gente nueva, la juventud con la experiencia, vas a tener los mejores resultados. Siempre y cuando la experiencia que llegue sea una experiencia que tenga, digamos, capacidad ética, moral, de decencia y, lógicamente, de conocimiento. Entonces, en esa circunstancia, yo conversé tanto con Lescano como con Mesías para que los sectores que estaban identificados con ellos, que eran ya, digamos, previstos que eran aproximadamente 10, se sumen a la propuesta que me estaban haciendo el otro sector. Y de esta manera podamos ir con, digamos, con una sola decisión, Merino que vaya a la mesa directiva. Cuando yo converso con ellos me dijeron, no, nosotros tenemos nuestro candidato. Entonces yo entendí que bajo esas circunstancias teníamos que ir a una elección interna del partido. Y yo creo que era el momento adecuado, porque no puedes tú, en la política, tú lo que tienes es que anteponerte a los tiempos. Si tú esperas que los tiempos mueran, queda fuera. Y una muestra de eso es lo que nosotros definimos. Definimos que en esa primera reunión, a una invitación que hizo el presidente Martín Vizcarra de ese momento, y nos juntamos los 25 en Paseo Colón, planteamos de que debíamos definir entre los 25 quién era la persona que debía ir a la mesa y quién era la persona que debía ser el vocero de la bancada. Cuando la izquierda sabe que no gana, lo que te hace es disuadir el tema. La gente del Lescano empezó a pedir que se postergue, seguramente sentían que no tenían los votos para poder tomar algunas decisiones, y esa reunión prácticamente llegamos al fracaso y solamente elegimos al vocero que iba a ir en representación de la bancada a hablar en Palacio con la reunión de Martín Vizcarra. Esa misma noche conversamos nuevamente con la bancada y yo les dije, si no decidimos quién vaya a la mesa, nos podemos quedar afuera.
Recordemos que Alianza por el Progreso, plata como cancha, tenía 23 parlamentarios y podía llegar tenía 22 y estaban 2 en debate, uno en Trujillo y otro en Piura, creo, si no me equivoco. Podía llegar a 24. Y 24 para 25, la diferencia es 1, y plata como cancha, cualquier lado te puede ganar. Entonces yo le digo, podemos quedar fuera, porque Alianza por el Progreso tiene un número de parlamentarios muy similar al nuestro. En esas circunstancias, tuvimos una cena que invitó al comité político a los congresistas electos después de haber culminado la reunión con Martín Vizcarra, y fue en el Club La Unión. Ahí se definió y nuevamente se puso en debate y ya hubo un convencimiento de una mayoría parlamentaria de que debíamos elegir esa noche quién iba a ser nuestro representante para poder ver y poder participar de la nueva mesa directiva de ese congreso, que era un congreso de corto tiempo, de 1 año 4 meses, y que había que hacer algunas reformas. En esa circunstancia tuvimos que ir a un proceso de votación. Pedimos que se retiren todos los correligionarios, que solamente nos quedemos los 25 parlamentarios. Hubo la contraposición de Mesías Guevara, de Johnny Lescano, encuentros de palabras con Víctor Andrés García Belaúnde, con Raúl Díaz Canseco, pero al final nos quedamos solo los 25 y definimos en una elección democrática quién iba a ser el representante. Me tocó asumir a mí esa elección como candidato a la mesa directiva y poder lograr armar una mesa directiva o participar de una mesa directiva. En principio, tomamos la decisión que debíamos buscar armar una mesa directiva donde haya un complemento de las ideas ideológicas, de la posición ideológica y de las acciones que teníamos que hacer frente a la coyuntura que nos encontrábamos. Y fue así. Escogimos a un grupo de correligionarios que me acompañaran. Yo era de Tumbes, me tuve que quedar en Lima esos días y empezamos a tener las reuniones que llegamos a la conclusión de encabezar la mesa directiva de ese periodo complementario de corto plazo con Alianza por el Progreso, con Somos Perú y con Podemos Perú. Más allá de haber visitado las demás bancadas de Unión por el Perú, de FREPAC, de Fuerza Popular, conversaciones que se tuvieron con ellos, que lógicamente y el propio Partido Morado. En esa circunstancia me toca llegar al Congreso y debemos recordar, y es muy importante que la gente recuerde, que nosotros nos debíamos instalar el día 16 de marzo. Y el señor Martín Vizcarra el día 14 de marzo declara el confinamiento a nivel nacional. Y encima el señor Martín Vizcarra, el ingeniero, llama a la presidenta de las juntas preparatorias, que era Mónica Saavedra, de mi partido político, porque era la más votada, para decirle que suspenda el proceso de juramentación. Nosotros ya habíamos recibido la credencial en el Jurado Nacional de Elecciones, donde estuvo acompañando todo el proceso, que es inusual, el propio Martín Vizcarra. Entonces, cuando Martín Vizcarra llama a Mónica Saavedra a un Consejo de Estado y le pide que suspenda el proceso de juramentación de la mesa directiva ya en el Parlamento, y me llama Mónica Saavedra a las 7 de la noche para decirme, Ñuco, o Manuel, me dice, me llamó el presidente de Estado en un Consejo de Estado y me ha pedido la suspensión, te estoy llamando porque quiero articular para poder suspender por 30 días, que es la declaratoria de emergencia que le ha dado. Ahí está la expertise y la experiencia política. Lo primero que hice yo, dije, este pata quiere que el Congreso no se instale. Inmediatamente convoqué a los voceros de los partidos con los que ya habíamos estado coordinando la conformación de la mesa y algunos de la oposición, para yo decirles que mi parecer era que el señor Vizcarra no quería que el Congreso se instale, porque recordemos que él estaba gobernándonos con decretos de urgencia y estaba haciendo y deshaciendo el país. Así es. En esas circunstancias yo les dije lo que tenemos que hacer frente a lo que tenemos, donde tenemos problemas que no tenemos un reglamento del Congreso que esté preparado para el tema, digamos, de la pandemia para poder sesionar de manera virtual. Claro. Tenemos que hacer algunas reformas y tenemos que juramentar y tenemos que instalar las comisiones ordinarias, la comisión permanente y todos los órganos constitutivos del Congreso de la República. Fue en escasos 32 horas, 36 horas, porque fue día y medio que tuvimos, que nosotros decidimos que el día 15, que era la convocatoria, teníamos que hacer todo lo posible para poder conformar el Parlamento en su totalidad, para que a partir de ese momento el señor ya no pueda dar decretos de urgencia, sino decretos supremos que son revisados por el Congreso de la República. En ese sentido, la convocatoria del 15 se mantuvo y corrimos a una velocidad inusual.
Un parlamento cuando se instala demora alrededor de 15 días. Nosotros lo hicimos en 26 horas. Nosotros juramentamos de manera masiva. Nosotros logramos instalar las comisiones ordinarias, distribuir las comisiones ordinarias, que muchas veces el problema que se presenta es que no hay acuerdos con las diversas bancadas y consecuentemente las peleas por querer tener determinadas comisiones terminan ese proceso por lo menos en 15 días como mínimo. Nosotros lo hicimos en 26 horas. Instalamos las comisiones ordinarias, distribuimos las comisiones, instalamos la comisión permanente y convocamos a un pleno extraordinario para poder modificar el reglamento y poder adecuarlo a lo que significaban las sesiones virtuales. Arriesgamos nuestra vida porque el confinamiento comenzó el día 16. Claro. Si nosotros no lo hacíamos ese día, íbamos a tener complicaciones y el Congreso iba a quedar instalado, pero no iba a poder cumplir con sus funciones, porque nos iban a limitar en las calles, la Policía Nacional, porque no teníamos el 100%, digamos, de los derechos que le corresponden a un parlamentario. A partir de ahí, iniciamos el proceso de reforma del reglamento, que ya lo hicimos con mayor cautela porque ya habían reglas de conducta, había que tener distanciamiento, tuvimos que hacer en las varias salas que tiene el Congreso, de acuerdo al número de grupos políticos, que se puedan estar, digamos, reunidos, y conforme tocaban las votaciones, iban entrando cada grupo político en las votaciones hasta el hemiciclo. ¿Por qué? Porque habían críticas de la prensa que eran severamente, digamos, contundentes, de que era una irresponsabilidad del Congreso que en un momento de pandemia estén reunidos pues 130 personas en un hemiciclo. Claro. Y nosotros tuvimos que evitar eso. Le tocó en la sala Grau al grupo de Alianza por el Progreso, que es una sala grande, le tocó a Acción Popular en la sala Porra Barnechea, y así sucesivamente, conforme tocaba la votación por grupo político, íbamos llamando, entraban al hemiciclo, votaban y salían. Se instaló el Congreso. Eso es histórico. Claro. Si alguien no lo quiere reconocer, es histórico. Modificamos el reglamento y logramos históricamente hacer el primer pleno virtual, que fue aproximadamente a los 35 días, recuerdo, de instalado ese Congreso. Ese pleno virtual es histórico. Hasta el día de hoy se está haciendo uso y abuso de los plenos virtuales, porque los tiempos han cambiado y hoy día deberíamos retornar al sistema, digamos, de sesiones presenciales. Claro. Porque cara a cara es mucho mejor el debate que cuando es virtual. Pero esas circunstancias nosotros las logramos, y ya creo yo que en una visita inicial, cuando ya habíamos sido electos, que estuvo Vizcarra en Tumbes, creo que la conversación que sostuvo con el gobernador regional de Tumbes, que era segunda vez que era reelecto, que había sido en la misma temporada de Vizcarra, en el 2011, 2014, 2010, 2014 creo que es el periodo, seguro que le había dicho: Merino es no negociable. Y ya Vizcarra me tenía la ojeriza que conmigo iba a tener problemas, por las irregularidades que cometió durante la pandemia, de haber hecho tratos de las compras de las famosas pruebas rápidas, que era inconsecuente, que todos técnicamente lo decían que deberían ser pruebas moleculares y no rápidas, de la compra de camas UCI, de las plantas de oxígeno. Y que él se vacunó también. Claro, la calidad del oxígeno no era el adecuado. Claro. Entonces, consecuentemente, era toda una situación que creo que en la historia nos juzgará y nos reconocerá. Es lo que yo tengo que decir. Porque cuando nos tocó la primera y la segunda vacancia, ahí vienen esas circunstancias que tú comentas. Que por qué Merino renuncia con 2 muertos cuando la señora Dina Boluarte ha tenido cerca de más de medio centenar de muertos. Claro, la diferencia es que en el momento que me tocó a mí, el Congreso se acobardó y el Congreso no respaldó mi asunción presidencial. Fue casi inmediato la espalda del Congreso. La señora Keiko salió a pedir mi renuncia, que si no que me censuren, el señor Acuña de la misma forma. Los únicos que pararon fueron 2 o 3 partidos políticos que debo reconocer. Fue Podemos Perú, fue el único creo que se mantuvo en la línea, Partido Morado en la misma otra línea que yo debía renunciar, y eso fue un golpe de Estado civil. Si este Congreso hubiese estado a la altura, debería haber sancionado a aquellos que hicieron prácticamente de una u otra manera las alianzas entre ellos para darle un golpe de Estado a un gobierno que constitucionalmente le correspondía estar los 8 meses. Pero ¿cuál era la inconveniencia que tenían ellos? Los grandes intereses económicos. Yo era una persona que no tenía, digamos, nada donde ellos podían venir a proponerme actos inmorales, actos incorrectos. Había la compra de las vacunas rápidas, había la compra de la venta de las mascarillas. Recordemos que el Perú vendió
150 toneladas de mascarilla cuando teníamos que tenerlas de reserva por la pandemia. Recordemos las plantas de oxígeno que tenían que haber bajado la calidad del oxígeno, que con una resolución directorial nos pudieron un nivel de oxígeno que era inviable de poderlo conseguir, y los empresarios querían donar plantas de oxígeno, querían colaborar y no tenían cómo porque la calidad del oxígeno no era la adecuada. Y además teníamos a menos de 10 días, de 20 días, el debate de la ley de presupuestos, 134.000 millones. ¿Qué intereses habrían ahí? Solamente ellos lo saben. Si se hubiese hecho una investigación como correspondía por parte del Ministerio Público, la señora Zoraida Ábalos, los resultados del día de hoy fueran otros. Porque recordemos que esos dos jóvenes que mueran, que tenían antecedentes, esos dos jóvenes nunca se supo cómo los mataron. El alcalde de Lima Metropolitana dijo que las cámaras no habían funcionado cuando 15 días antes había dicho que estaban expeditas las cámaras. ¿Qué es lo que sucedió con Gerí? Con este policía que lo querían hacer responsable de esa muerte, que efectivamente disparó al suelo y la bala rebotó y mató a la persona. Pero cuando las cámaras alcanzaron las filmaciones, a él lo venían masacrando, ya lo venían persiguiendo para poderlo, digamos, mutilar o posiblemente asesinarlo. Venía una turba detrás de él. Una turba. Entonces, esa transparencia de esa investigación que se hizo con Gerí fue la experiencia de los hechos que sucedieron con Manuel Merino. Con Manuel Merino no hubo una investigación veraz de parte de la señora Verónica, más bien ella estaba en el aeropuerto porque decían que yo me estaba huyendo y que estaba yéndome al aeropuerto y que estaba huyendo, y es efectivamente cierto que los medios de comunicación masivos lo que hacían era comunicar los puntos de encuentro, los traslados, la forma. Había un doctor en RPP, el doctor Huerta, si no me equivoco, que daba lecciones. El doctor que nunca ha tocado a un paciente. Exactamente, pero ¿qué es lo que le decía él? Que debían ir con sus pañuelos con timolina y que debían tirarse al suelo, que no eran contagiables las marchas, cuando la segunda ola que se origina en el mes de diciembre, que originó una muerte de más de 80.000 personas, también tenían que tener responsabilidad porque estábamos en un momento de emergencia, habían medidas sanitarias que tenían que conservarse, nunca se hicieron cumplir. El Ministerio Público se dedicó más a seguir al presidente del Consejo de Ministros, al ministro del Interior y al presidente de la República, más que investigar a los verdaderos responsables. Nosotros alcanzamos unas filmaciones donde en la Plaza San Martín, en cola, con canguro en mano lleno de billetes, con lista, llamando por lista, o marcando las personas. Estaban pagando a los asistentes. Pagando 50 soles a cada uno de los que habían marchado. Ya Merino renunció, ya váyanse. Y cada uno le marcaban, inclusive discusiones. A ti ya te dimos, aquí está tu nombre que está marcado. O sea, eso significaba que hubo una previa, una preparación, y de dónde salió esa plata. Si la investigación lo hubiese hecho de manera veraz el Ministerio Público, la señora Zoraida Ábalos, el resultado fuera otro. Pero en ese momento lo que se quería era echarle la culpa al señor presidente del Consejo de Ministros, al señor ministro del Interior y al señor presidente de la República. ¿El daño a quién se lo hicieron? Al Perú. Si nosotros nos hubiésemos mantenido esos 8 meses, las circunstancias del Perú fueran otras y no hubiésemos tenido todo lo que hemos tenido posterior a esas circunstancias. Esa es la realidad. Yo renuncio porque inteligentemente me doy cuenta que no tenía respaldo. ¿Qué podía hacer en ese momento? Lo único que yo podría haber hecho es disolver el Congreso. Y disolver un Congreso sin tener las motivaciones, que no haya tenido las dos, digamos, negaciones de confianza, era automáticamente tirar mi cruz para terminar preso 20 años como terminaron los militares cuando dieron el golpe de Estado en el periodo anterior. O sea, inteligentemente lo que hice fue un paso al costado, por el bien del país, por la tranquilidad de todos, y yo lamento que el Congreso no haya estado a la altura y la posición que debió haber tenido, porque lo que hicieron fue regalarle a las minorías la presidencia de la República y la presidencia del Congreso, con el señor Sagasti y con la señora Vázquez Chuquilín. Ellos eran 19 los parlamentarios que no votaron por la vacancia de Vizcarra y sin embargo eran los únicos que podían participar a la elección de la nueva mesa directiva. Los que habían votado por la vacancia de Vizcarra no podían participar a la elección de la nueva mesa directiva. O sea, las minorías gobernaron a las mayorías esos prácticamente 8 meses restantes. Y no hubo la capacidad de los grupos políticos que tenían la mayor representación de enfrentar una situación de esa naturaleza que era en defensa de los más de 30 millones de peruanos. Yo fui un instrumento nada más que inteligentemente puse un paso al costado porque lo que iba era arruinar mi vida familiar, mi vida política, porque iba a terminar preso, defendiéndome, después demostrando mi honestidad, demostrando mi inocencia, después de 8 meses que terminaba el gobierno del señor Vizcarra, pero nadie me iba a quitar de encima que había estado calneado y había estado con problemas internos personales y familiares.
Así es. Y quiero hacer una pregunta, porque usted ha hablado de que, por ejemplo, en el gobierno de Martín Vizcarra no querían la reelección, ¿no? No querían una serie de acontecimientos que está ocurriendo ahora, porque ahora tanto el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, está pues controlado por ciertos partidos políticos. Y usted ahora, mirando retrospectivamente, porque usted ha tratado, como dice, ¿no? Ha tratado de mantener la democracia, la meritocracia, quien debería de haber estado en la presidencia del Congreso juntamente con su partido. Pero ¿cómo, o sea, qué siente usted ahora, ¿no? Que ve que todo lo que le decían, no a la reelección, ¿no? Ni siquiera han respetado el voto popular, ahora han abierto una Cámara de Diputados, una Cámara de Senadores. ¿Cómo se siente usted ahora que todas estas cosas han pasado? Bueno, lo que pasa es que hay circunstancias que también tenemos que compartirlas políticamente. El tema del Senado con el tema de diputados era un tema que ya se venía debatiendo hace muchos años atrás, que se pedía que por el bien del país se pueda restituir. Hasta hubo una consulta. Y la reelección ahora de los congresistas. La reelección de los congresistas, yo sí creo que ahí ha cometido un error este Congreso. Si bien es cierto que debíamos volver a la bicameralidad, tanto al Senado como diputados, tampoco no se puede allanar, digamos, condiciones por intereses particulares. Por ejemplo, que tenga mayor de 45 años para ser senador me parece perfecto. Pero que le pongas al costado que también es posible que sea senador si es que ha sido congresista de la República. O sea, tú puedes haber tenido 29 años o 30 años y ya tenés derecho porque fuiste parlamentario 5 años o 3 años o 1 año o ya tiene la experiencia. O meses. Claro. ¿Por qué? Porque tenemos un parlamento que estuvo 1 año 4 meses. En 1 año 4 meses en pandemia, ¿tendrán el expertise suficiente para poder decir que ya tienen experiencia? ¿O de repente han habido, digamos, situaciones, digamos, de haber sancionado por X o Y razones a algún parlamentario y ha subido a sustituirlo un parlamentario que ha estado 4 meses? ¿Qué ha ocurrido en estas circunstancias? Por esos 4 meses ya tiene el expertise de ser esa persona, a pesar que no tiene la edad de ser candidato al Senado. Yo creo que no, yo creo que ahí ha debido mantenerse, que la edad, digamos, perentoria es la que tenía que haberse definido, si era 45 años, 35 años, pero no darle la oportunidad del proceso de reelección, en este caso a la Cámara Alta, si es que ha sido parlamentario. Ese ya es un beneficio adicional a determinados intereses particulares. Pero así se ha dado, eso me parece irregular. El Tribunal Constitucional es un Tribunal Constitucional bien adverso al otro. La reelección en el Perú se ha venido manteniendo siempre y el porcentaje de reelectos siempre ha sido entre el 15 al 18%. Creo que le hizo un daño al señor Martín Vizcarra al no permitir la reelección para poder hacer uso y abuso, que es lo que hizo este señor en ese periodo que tuvo, pero que gracias a esos 105 congresistas que decidieron apostar por la vacancia presidencial, le dimos una lección, que hoy está cubriendo, digamos, su pena privativa de la libertad, que a nadie se le desea. Pero cuando tú cometes irregularidades en tu función pública, lamentablemente tienes que ser sancionado. Lo que hoy tendríamos que buscar, en este caso, los nuevos parlamentarios que ingresen, es que hay que ponerle fecha de función al Ministerio Público del Poder Judicial y fecha de sanción al Ministerio Público del Poder Judicial, porque si no, tampoco no vamos a estar permitiendo que haya impunidad para los corruptos por la demora que tenga el Ministerio Público del Poder Judicial. Si eso sucediera, en ambas partes deben ser sancionados. O sea, si un juez o un fiscal mantiene un proceso de investigación sobre un mal funcionario, sobre una mala autoridad, sobre un mal congresista, sobre un mal alcalde, un mal presidente regional o gobernador regional el día de hoy, si pasa en el tiempo, digamos, de un perentorio, ya sea de 5 años, automáticamente, si no es sancionado esa autoridad o no es procesado hasta la culminación de poder demostrar si es inocente o es culpable, el responsable es el del Ministerio Público y si está en las manos del Poder Judicial, el del Poder Judicial. Pero que la impunidad no sea el fortalecimiento de los actos de corrupción. Porque hoy cuando vemos este tema del sicariato, de la extorsión, es parte de la corrupción.
Es parte del mal funcionamiento del Ministerio Público, del Poder Judicial y de la propia Contraloría General de la República. El famoso control concurrente, por ejemplo. Es crítico, porque el control concurrente lo que te hace es identificar la falta, pero no pone inmerso a la responsabilidad que tiene que tener la propia Contraloría del control que ha hecho, porque está cobrando obras de más de 5 millones, cobra un porcentaje la Contraloría. Tiene un beneficio económico, cobra un porcentaje, lo que lo hace estar inmerso en el proceso de control político. Y si el control político no lo subsana y continúa, esa responsabilidad tiene que ser inherente a la participación que ha tenido la Contraloría. No puede ser ajena, porque lógicamente no tiene sentido. Entonces, ¿para qué hacer control concurrente simplemente para identificar 20.000 millones se perdieron y sin ninguna responsabilidad? No, ellos tienen que tener responsabilidad. Cuando haya un tema de esa naturaleza, las cosas van a cambiar en el Perú. Y yo creo que eso, los gremios, que de una u otra manera sufrimos consecuencias, abusos en la parte social, en el cumplimiento de las normas. Por ejemplo, el tema del CAS nunca más. Así. Ha quedado solamente en la lectura, porque nosotros empezamos a ver, en algunos sectores se ha mantenido, y en buena hora. Por ejemplo, en el Congreso, nosotros logramos que aquellos trabajadores que entramos en plena pandemia se han mantenido. Y ya se les ha hecho permanente, pero siguen, digamos, en el sistema CAS, no pasan al 728. ¿Qué es lo que debería ocurrir en el país? No deberíamos tener muchos, digamos, sistemas de pensiones, sino deberíamos tratar de unificar los sistemas de pensiones para que todos tengamos igualdad de oportunidad en la parte estrictamente laboral y social. Pero eso no está sucediendo y eso es tarea que debe tener el próximo gobierno. Y esperemos que la población sepa elegir, porque también hay populismo barato al día de hoy. Habiendo tanto candidato, va a haber populismo barato. Y lógicamente, si la ciudadanía, especialmente los jóvenes, empiezan a analizar, a ver, determinado candidato, cuál es su historial de ese candidato, realmente lo que está ofreciendo lo podrá cumplir. Si nosotros vamos por ese lado, yo creo que la cosa se puede corregir. Pero en estas circunstancias donde estamos entretenidos de lo que está haciendo el señor Gerí, lamentablemente este Congreso ha tenido faltas gravísimas. Han habido situaciones que han tapado entre ellos. He visto ayer un programa, por ejemplo, que esta chica que la mataron, donde se hablaba de que había prostitución en el Congreso, había sido una chica que había participado en una reunión con el señor Gerí hace 2 años antes de que sucedan estos hechos. Entonces, consecuentemente, esas investigaciones se han quedado en silencio. Y eso no se debe permitir, porque eso lo que está haciendo es deteriorar la política en el Perú, debilitar la democracia, que cada día la población cree menos en los políticos. Exactamente, ¿no? Porque hasta ahora no se ha determinado quién es el culpable en la muerte de esta chica que era trabajadora del Congreso, ni tampoco se lo puede ubicar al señor Cerrón, ¿no? Es increíble, en el país, y encima ahora se está lanzándose como candidato a la presidencia. Realmente no hay peor ciego que el que no quiere ver. Acá la teleaudiencia se da cuenta pues que realmente acá nosotros somos los culpables, porque nosotros damos el voto para que realmente este tipo de personajes vuelva a ser reelecto, ¿no? Y la verdad que, como alguna vez un amigo chileno me dijo, uno tiene los gobernantes que uno vota, pues, y esa es lamentablemente nuestra realidad. Señor Merino, ya que habló del CAS nunca más, yo me acuerdo que el 2020, usted, cuando era presidente del Congreso, apoyó al paso de CAS a 728, pero que los proyectos de ley que nosotros trabajamos como sindicato, solamente habíamos trabajado de e-salud, pasen a ser 728. ¿Por qué? Porque salud no generaba gasto al Estado, ¿no? Entonces, y había ya un precedente del 2016 en donde ya habían pasado trabajadores CAS de salud a ser 728. Y lo segundo era porque la ley de creación de salud dice que todo trabajador contratado en salud debe de ser contratado bajo el régimen laboral 728, ¿no? Pero lamentablemente en ese momento el congresista Omar Merino unió los proyectos de ley de MINSA y e-salud, ¿no? Con MINSA y e-salud. Bueno, después salió la ley, pero el Tribunal Constitucional la observó y la declaró de inconstitucional, y esta ley no se da. Mire, según su experiencia, porque ahora se está repitiéndose lo mismo. Nosotros hemos trabajado en un proyecto para pase de casa 728, y acá ahí está el congresista Gonza, el congresista Revilla, que han unificado esto. Y ahora en la anterior legislatura han unido MINSA, Salud, IDEN,
y 17 gobiernos regionales, ¿no? Y que más o menos esto va a pasar, va a tener un costo de 900.000 millones de soles. Y esto está ya en una autógrafa. Y según su experiencia, esto es populismo, es mentir al trabajador, porque si bien es cierto, ya el Ministerio de Economía se ha pronunciado, han dicho de que no pueden estar generando leyes que generen tanto gasto al Estado, porque el Estado no tiene recursos para eso. Desde su opinión, ¿cómo lo ve este tipo de...? Hay dos circunstancias que creo que es sumamente importante analizarlas. Una, que este Tribunal Constitucional le ha dado facultades al Congreso de la República de iniciativa de gasto. Que el tribunal anterior no lo había dado. Este tribunal ha dicho sí, pero para el año fiscal posterior a la aprobación. O sea, hoy día un congresista puede poner un proyecto que genera gasto del Estado y su cumplimiento va a ser el año siguiente. Sí está originando un problema en la economía, sin lugar a dudas. Pero también es cierto que en la parte eminentemente social, lo que se tiene que cuidar es esta situación de poder hacer un solo paquete y todo, creo que genera una inestabilidad. Yo creo que debería tratarse con independencia de cada sector. Que al final eso, con el tiempo, pueda determinar que sea uno solo, naturalmente, en buena hora. Pero para eso el país tiene que ir en un crecimiento económico sumamente importante para que eso te pueda facultar poder cumplir estos problemas sociales y económicos. En el momento que se encuentra el país, naturalmente es inviable, porque tienes un país que está en automático. Tienes un país que, si tú te das cuenta, solamente para poder salir un parámetro, nosotros aprobamos la ley del FONCOR, el Fondo de Compensación Regional. La ley de FONCOR el año 2020-21, ¿cuál era la deducción que se había sacado en una proyección? Porque el FONCOR es el 2%, en este caso que se ha transferido a los gobiernos regionales, es el 2% del IGB. El IGB es lo que pagamos todos los peruanos cuando hacemos un consumo. Entonces, esa proyección del IGB debe ir en crecimiento, no en disminución. Sin embargo, lo proyectado en ese momento eran 9.000 millones al año. Del 2%, o sea, 4.500 millones por cada 1%. ¿Qué ha ocurrido el año 2024? Que esa proyección que se tenía ha disminuido y ha llegado aproximadamente a entre 6.000 y 7.000 millones. O sea, significa que hay una disminución en los ingresos económicos del Estado, en las arcas del Estado. O sea, no hay un crecimiento. O sea, el IGB históricamente lo que debería es ir subiendo. Si eran 9.000 millones en 2020-2021, hoy día deberían ser 11.000, 12.000, 13.000 millones. Pero si son 7.000 millones, significa que hay menos ingresos, más informalidad posiblemente. Entonces, ahí hay un problema ya de antemano de que no está creciendo el país como nos dicen. No hay un crecimiento económico como corresponde. Las inversiones se han retraído, inversionistas se han ido del Perú. Eso va a depender del nuevo gobierno, de este ya no, sino del nuevo gobierno. Y lo que es más, la impunidad sigue siendo la madre de todos estos efectos. A mí me llamaron para una comisión investigadora con las famosas empresas chinas. En Tumbes, por ejemplo, se está construyendo un hospital que estaba aproximadamente cotizado en 180 millones, creo. Ya se les ha dado, creo que cerca de 90, 100 millones. Que era un hospital equipado. Ya el gobernador regional anunció hace 15 días que posiblemente te vayan a un arbitraje. ¿Quién lo está haciendo? Una empresa china. ¿Por qué digo esto? Porque cuando yo llegué a la presidencia en esos escasos 5 días, en mi primera sesión de gabinete yo les dije al ministro de Transportes, al ministro de Salud, cuidado con las empresas chinas. Porque recordemos que Martín Vizcarra, de manera hábil, habiendo problemas con Odebrecht, lo que hizo fue ir a la China con PPK y traer las empresas chinas al Perú. Y las empresas chinas tienen por costumbre ir en las licitaciones, poner la carta fianza, porque hasta un banco chino nos han puesto aquí para cartas fianzas, en Carnaval y Moreira, por ahí. Entonces, nos han copado las empresas chinas y son las más informales. En Talara han quedado debiéndole a las terceras personas porque terciarizan el servicio. Y lo que hacen es ganar las licitaciones y dejar las obras botadas. Entonces se ha hecho un puente que debía haberse hecho en 1 año y se ha hecho en 4 años. O sea, es inexplicable cómo están sucediendo estos actos que para mí son de corrupción, pero que lamentablemente van en desmedro
de lo que significa darle a la población lo que se merece. Si yo invierto 100 millones en una obra, a la población le voy a dar el servicio de esa obra cuando esté culminada. Pero si esa obra queda paralizada, se ha perdido la inversión. Y cuando se hace la investigación de las empresas chinas, que hay 2 personajes o 3 personajes testigos protegidos que claramente dicen que ellos habían recibido el 2%, y de ese 2% les habían dado un porcentaje a ellos y devolvieron unos 700.000 y otros 250.000, creo, si no me equivoco, claramente ponía inmerso al gobierno de Martín Vizcarra. Esa investigación que hace el Congreso identifica ¿qué cosa? Que se habían licitado aproximadamente, si no me equivoco, 98, 96 licitaciones de las empresas chinas, de las cuales el gobierno del señor Martín Vizcarra había licitado 63, claro, si no me equivoco. El gobierno del señor Sagasti, 13, y el gobierno del señor Castillo, 17. Ahí había un acto de corrupción y yo creo que Martín, por eso el señor Castillo se ignobiló, nunca en su vida seguro tuvo plata en el bolsillo que le pusieron y que fue parte de los actos, digamos, irregulares que hemos visto, que se les pagaban a los familiares, todas esas cosas que son actos de corrupción. Pero esa investigación que hizo el Congreso ha quedado archivada. ¿Por qué? Por otros intereses. Porque seguramente hay gente que está inmersa en esa situación. Entonces aquí tenemos que exigirle al Congreso que no es posible que se vaya a este Congreso y que esos actos de investigación que han costado cientos de millones al Congreso queden archivadas. Hay que exigir al presidente actual encargado para que se procese esa investigación que ha hecho el Congreso, para que lo alcance el Ministerio Público, para que sea un adicional, digamos, de instrumentos que ayude al Ministerio Público a poder ver estos actos irregulares de corrupción que han habido. Y cuando vemos la investigación que le están haciendo al señor Gerí, lo relaciona con estos chinos. O sea, esos actos son inmorales, esos actos son los que siguen debilitando el Estado y son los que nos siguen quitando el deseo de que las cosas cambien. Y cuando nosotros empezamos a debatir estos temas sociales, que son los remunerativos de maestros, de médicos, de enfermeras, de asistentes, empezamos a decir que no hay plata, pero sí hay plata para cargársela por millones, digamos, a sus bolsillos y obras que no se terminan. Y las atenciones siguen en pésimo estado. Tú vas ahora, calamitosamente, en el tema de salud y tienes que ir a mendigar para que te hagan una referencia, para que te atiendan en el tiempo que tú necesitas. Mucha gente se muere sin que lo terminen de atender y esas circunstancias se está sufriendo en el MINSA y en salud. Entonces eso es lo que yo creo que tenemos que empezar a buscar, los que realmente queremos que el Perú crezca, los que realmente queremos que el Perú desarrolle. Primero es recuperar las inversiones. Segundo es que el Ministerio Público y Poder Judicial actúen de manera más severa, que nos den resultados. Si tengan que estar así como están los últimos expresidentes presos y tengan que estar funcionarios presos, que estén presos los funcionarios. Que veamos la carga que tienen los penales, que se construyan más penales. Si tú quieres construir un penal, este gobierno de la señora Dina Boluarte y del señor Castillo tiene como 3, 4 penales en construcción que los han paralizado porque simplemente los quieren direccionar a la gente que a ellos les interesa. Y el interés de ellos no es que sea el penal, sino que es lo que me queda. Yo hice una denuncia, ya estando fuera, con algunos parlamentarios del penal que está en Ica, de otro penal que está en la parte de la selva, y que lamentablemente procesos lanzados, procesos tirados al tacho. ¿Por qué? Porque su interés no es que se construya, sino su interés es que me queda. Así es. Eso hay que cambiarlo, eso hay que pelearlo, y las reivindicaciones sociales tienen que darse a medida que el Perú crezca económicamente. Tenemos que pedir que legítimamente los sueldos sean más homogéneos a la realidad que vivimos. Tú no puedes tener un sueldo de un maestro de 2.000 soles cuando tu canasta familiar es 4.000 soles. No puedes tener el sueldo de un médico, digamos, que esté en 5.000, 6.000 soles cuando sale, cuando la realidad de ese gasto de ese médico para poderse trasladar, para poder dar las atenciones, podría estar en 7.000, 8.000 soles. Entonces, esa equidad, esa es la que tenemos que pelearnos y que tenemos que tener como base sólida los que queremos al Perú. ¿A quién le toque hacerlo? Esperemos que sea el mejor, esperemos que la población sepa elegir, porque en una elección como la que tenemos, con 38 candidatos y con las circunstancias que el día de hoy, en lugar de estar en base mirando cuál sería el mejor, estamos en base viendo que el presidente sigue haciendo desórdenes, que tiene estos contratos que salen por debajo de la puerta, digamos, con visitas de noche, con personajes, digamos, que moralmente las pueden sancionar cuando de repente no ha sucedido nada, pero lamentablemente las circunstancias dan que estuvo ahí, que estuvo 4, 5, 6 horas y el otro día le cerraron su contrato, y jugosos contratos con sueldos remunerativos muy importantes, pues lamentablemente nos genera la duda, la desconfianza,
y lo que hacemos es debilitar la democracia, que eso es lo peligroso para aquellos que queremos vivir en democracia y no en dictadura. Bueno, realmente es mucho que analizar y quisiera saber su opinión sobre lo que está aconteciendo actualmente en la salud en todo el Perú. Como usted sabe, la salud actualmente ya no es un derecho, sino se ha convertido en un negocio. Y es por ello que nosotros vemos que las grandes empresas están creciendo, construyendo más clínicas, pero sin embargo, tanto el Ministerio de Salud como E-Salud no están construyendo los hospitales que deberían de construir. Más al contrario, ahora se está viéndose en el caso concreto de E-Salud, ¿no? Porque esto nos interesa a todos nuestros televidentes. En el caso concreto de salud, por ejemplo, desde que entró el gobierno de Pedro Castillo hasta la actualidad, se han cambiado 11 presidentes de salud y un presidente de salud puede firmar un cambio o puede poner a su gente de confianza aproximadamente 4.000 funcionarios. O sea, E-Salud actualmente se ha convertido en la caja chica del gobierno y en la contratación pues de todos sus partidarios, ¿no? Por ejemplo, ahora nosotros vemos por las redes de que están contratando pues a los de APP, a muchos de los partidarios de la APP. ¿Usted qué opinión tiene de esto? Bueno, en realidad yo creo que este sistema tenemos que buscar cambiarlo, porque este sistema ya te genera desconfianza, la meritocracia se ha perdido, y ahora ya no eres contratado porque eres un buen, digamos, profesional, porque tienes las capacidades, digamos, suficientes para que te den un trabajo, sino ahora lamentablemente esos funcionarios se han metalizado. Y te digo por qué se han metalizado, porque nosotros desde abajo vemos las cosas que suceden, tenemos amigos que nos cuentan, que comparten con nosotros, que determinados puestos tienen un valor monetario. Y si no cuentas tú con esa posibilidad de pagar tu puesto de trabajo, pues lamentablemente no te lo dan, porque te lo piden por adelantado. O te dicen, te voy a poner en este puesto y un mes es mío, el primer mes es mío. Entonces ya pierdes, la meritocracia se pierde porque ya se sobrepone a eso, digamos, a quien paga. ¿Y eso qué le está haciendo? Le está haciendo un daño al Estado. Le está haciendo un daño al esfuerzo que pueden hacer los jóvenes profesionales que hacen sus capacitaciones, que hacen sus maestrías, que hacen sus diplomados, que hacen sus doctorados, para tener la oportunidad de que con esa capacidad les den trabajo digno, con un sueldo digno. Pero eso, desde el periodo del señor Castillo, se empezó prácticamente a vender los puestos, y en el periodo del señor Sagasti se demostró que no le interesaba un pepino sino poner su gente, porque Sagasti, dicho sea de paso, fue el continuismo del gobierno del señor Vizcarra. No hubo un cambio absoluto, sino fue el continuismo, y lo que hicieron fue simplemente la misma gente de Vizcarra dejarla en los puestos públicos. Y eso contaminó al señor Castillo, que terminamos pues en esta secuela de nefastas respuestas hacia el desarrollo del país. Y efectivamente en el tema de salud tenemos serios problemas. Y esos serios problemas tenemos que buscar regularizarlos, que este gobierno no lo va a hacer, ya este gobierno está de salida. Este gobierno lo que debió es dedicarse al tema de seguridad y al tema del proceso electoral, no más. Pero sin embargo lo vemos que está queriendo privatizar Petroperú, como que tuvieran la capacidad de hacerlo, cuando en realidad el tema de Petroperú hay que tomarlo con pinzas, porque si tú empiezas a disgregarlo, el tema de Petroperú, lo vas debilitando y terminas regalándolo, como sucedió en la época de Fujimori. Hay que tener mucho cuidado. Y en el tema de salud, las alianzas público-privadas son sumamente importantes, pero tienen que ser tratadas con mucho cuidado, porque yo tuve la oportunidad de estar, me acuerdo, en Colonial, me parece que hubo una alianza público-privado de salud, con un hospital, digamos, que tenía mixto ahí, de atención pública y privada. El Barton debe ser, o el Cailín. El Barton. Sí. Sí, el Barton. Y que según yo después de un año visité, era efectivamente positivo los resultados que se tenían. Pero eso tienes que verlo porque Salud tiene un buen número de afiliados. Y muchos estamos en esa dependencia de querer mantener, al menos en nuestra vejez, el tema del seguro social. Pero con una atención más digna, con atención al momento que la necesitas.
no ya cuando ya no las necesitas. Y esa circunstancia pues significa parte de los cambios estructurales que tienen que haber en el nuevo gobierno. Lamentablemente hoy día estamos en un proceso de salida y de aprovechamiento, porque eso ocurre lo que usted acaba de comentar, que le dan, imagínate, la debilidad de un gobierno es cuando genera muchos cambios. Tener 7, 8, 9 directores, digamos, ejecutivos, significa que esos cambios, esos ciclos de cambio, lo que hacen es perjudicar, en este caso, al asegurado. Claro. Y no beneficiar al asegurado. Porque más están preocupados ellos de darle trabajo a su gente que de darle servicio a la gente. Esos cambios son los únicos que pueden fortalecerlos y no deben contaminarse, son los sindicatos. Porque esos conocen desde adentro qué es lo que está sucediendo, conocen su sector y tienen que defender su sector. Hay que darle valor, digamos, a la defensa recta de la institucionalidad. Hay un debilitamiento institucional, no solamente en salud, hay en el Ministerio Público, hay en el Poder Judicial, en el propio Parlamento Nacional. Ahí tenemos que fortalecer las instituciones. Si no las fortalecemos, no borrón y cuenta nueva. Esto que ha ocurrido con el INPE, por ejemplo, es irregular. En un gobierno de transición por 8 meses que esté cambiándole de nombre al INPE, cuando eso, ¿qué es lo que está generando? De una u otra manera es más puestos de trabajo. Porque a esa gente que está trabajando en el INPE seguramente las tendrán que colocar en otro sitio, tendrán que liquidarlas. Pero aquí no se trata de borrón y cuenta nueva, sino se trata de enmendar los errores que pueden haber tenido. Ayer, por ejemplo, como una cortina de humo, han entrado a intervenir las cárceles de los expresidentes. De los expresidentes. Sí. Cuando de todas maneras nosotros tenemos que entender que habiendo sido presidente debe tener alguna gollería, no digamos sobregollería, pero alguna gollería, que es por eso que el propio Martín Vizcarra está denunciando al jefe del INPE por el abuso cometido. Esos actos, ¿qué son? Cortinas de humo. Y esas cortinas de humo no debemos dejar que se hagan. Tenemos que tener la serenidad, la tranquilidad, y nuevamente vuelvo a repetir, estamos en un proceso electoral y deberíamos enfocarnos en saber quién puede ser nuestro mejor candidato. ¿Quién debería ser nuestro propio presidente de la República? No vaya a ser que la cura sea peor que la enfermedad. Y eso sería penoso y lamentable. El Perú ya no resistiría más de que tengamos un nuevo fracaso en un nuevo gobernante. Y creo que sobre eso tendríamos que apuntar. Bueno, no sé si usted sabe, pero por ejemplo, por los años 90, E-Salud cotizaba el 12%. Después cuando se convirtió, porque antes era el Instituto Peruano de la Seguridad Social, cuando se convirtió a E-Salud en el año 99, las cotizaciones eran así, 12% era 6% el empleador y 6% el empleado. Pero en el 99, ¿qué se hace? Se cambia esta cotización a que ahora ya no va a pagar el empleado, solamente va a pagar el empleador. Y el empleador ya no va a pagar el 6%, sino va a pagar el 9%, dice. Pero también ahí dice que para la formación de las EPS se va a agarrar un 25%. Es decir, del 9% se agarraban más o menos 2.5% y solamente a E-Salud le quedan el 6.75%. Es decir, desde la creación de E-Salud ya reducieron los ingresos de E-Salud, ¿no? Y es por eso de que ahora, pues, no estoy justificando, pero sí desde esa vez se vio ya debilitada la seguridad social. Actualmente, todo el mundo dice, no, en salud hay un maltrato, pero justamente lo que usted dice, en salud se está dándose estas malas atenciones por estos constantes cambios que se está dándose, porque ¿quién puede gestionar en 3 meses? Ha habido presidentes que han durado 24 horas. Entonces, ¿quién puede hacer una gestión en tan poco tiempo, ¿no? Entonces, esto ha conllevado ¿a qué? A falta de medicamentos, a falta de médicos, a falta de presupuesto, un montón de falencias en salud. Y usted sabe muy bien que salud, los fondos que vienen de salud son de los asegurados. Es como decir un seguro RIMAC, un seguro Pacífico. Pero la diferencia está que, por ejemplo, un asegurado paga el 9%, el empleador paga el 9% del empleado. Pero si nosotros vamos a privatizar o quisiéramos privatizar la salud, por ejemplo, un seguro RIMAC por persona nos está cobrando 250 soles a 300 soles.
¿no? Entonces, por ejemplo, yo, por mi familia, que pago un seguro privado, pago como 1.200 soles y somos 4 personas y solamente... Y según la edad. Exactamente, ¿no? Y según la edad. Entonces, ahora, el congresista Gonza, yo no sé si por populismo o algo, está haciendo un proyecto de ley para unificar MINSE, Salud, las Fuerzas Armadas, todo, ¿no? Este famoso SUS. ¿Usted cómo lo ve todo esto? No, yo creo que esa es parte del populismo barato en un momento de salida ya, y como seguramente están yendo a la reelección, están queriendo ganar réditos políticos, interesarles la crisis que podrían originar en los sectores. Yo creo que en este momento lo que nosotros tendríamos que pedirle a este Congreso, tranquilidad y serenidad. Que se aboquen fundamentalmente el presidente de la República al proceso electoral y, lógicamente, a la lucha contra el sicariato y el crimen organizado. Y al Congreso que se aboque pues a lo que le corresponde en un proceso electoral, algunas reformas que quizás están todavía debilitadas en la función propia que va a tener el Senado. Hay situaciones que falta todavía, digamos, de definir con mayor, digamos, puntualidad. Así como también dejar el populismo barato de lo que ha generado, que tienen iniciativa de gastos y empiezan estos temas, digamos, a debatirse, a manosearse, que creo que va a ser peor la cura que la enfermedad. Querer unificar, digamos, a sectores que tienen situaciones totalmente adversas y diferentes, creo que no es lo adecuado. Y sobre los ingresos que debe tener Salud, se tiene que buscar una fórmula que sea la más adecuada, para que fundamentalmente Salud recupere el posicionamiento que ha tenido antes, que el día de hoy, inclusive yo escucho que el CIS es mejor que el seguro de salud. Entonces, sí, pues la CONFIEP eso está vendiendo, ¿por qué? Porque quieren que se privatice Salud. Claro, ¿no? pero yo creo que no, yo creo que hay que ver bien, Salud ha funcionado, y es cierto, es un tema, de acuerdo a sus ingresos, el servicio que brinda. Pero hay que hacerlo que no pierda ingresos, que los mantenga y que si los pueda mejorar en buena hora. Porque nosotros, por ejemplo, los agricultores, estamos inmersos a un seguro de salud, un porcentaje que le hacen de descuento y de pago que hace, digamos, el pequeño agricultor. Pero también ahí habían algunas reformas que se hicieron de que aquellos agricultores mayores de 70 años tenían que evaluarse a ver si realmente cumplían con las labores laborales para que pueda estar asegurado. Que es una controversia porque tú coges un seguro para tu vejez, no coges un seguro para tu juventud. No tendría sentido entonces yo tener un seguro para que después de los 70 años me boten del seguro cuando te digan no, porque tú no puedes coger una palana, tú no puedes coger un machete, un pico. O sea, esos temas puntuales hay que irlos mirando de manera, digamos, responsable, pero protegiendo las instituciones. Hay que fortalecer las instituciones, no hay que debilitarlas. Este acto de este congresista lo que está haciendo es debilitar y poner en el mismo saco todo para seguramente de un populismo barato querer ganar espacios y no darse cuenta que lo que está es debilitando institucionalmente al seguro de salud, al propio MINSA. Lo está debilitando y los demás órganos que quieren incorporarlos, porque cada uno tiene sus problemas de diferente posición. Lo que hay que fortalecerlos de cada uno de ellos para que esto realmente pueda ser un mejor servicio para el ciudadano. Bueno, ya que hemos hablado, realmente estamos en una situación muy crítica. Yo diría que estamos en un estado de emergencia, como lo vivimos el día de hoy. Y con normas, por ejemplo, ¿no? Que el presidente Gerí salió y lo primero que se dedicó es a visitar las cárceles y, bueno, dar una norma de que realmente pues no pueden andar en moto 2 personas, ¿no? Y ahora están multando los policías a trabajadores que están llevando a su esposa en una moto, ¿no? Porque no todos tenemos pues los mismos ingresos y realmente estas normas que está dando el presidente Gerí y su actuar con esto de las chicas que para contratando realmente deja mucho que desear. Todo lo que está sucediendo en el país, desde su experiencia como congresista, como presidente de Congreso y expresidente del Perú, ¿cómo ve el futuro del país? Bueno, primero, que todo va a depender de lo que elijamos. Primero. Segundo, que efectivamente estos temas son de populismo barato, porque ya creo, para mí es inconstitucional. Mañana pues dirán que en un carro no pueden ir 2 pasajeros, que tendría que ir 1, porque el sicariato se está desarrollando porque van 2 o 3 subidos en un carro, como está sucediendo en el caso de las motos. Entonces me parece a mí de que estamos en una situación bastante complicada, bastante difícil, porque se quieren sacar, digamos, soluciones a los problemas que tenemos de manera mediática, golpeando en este caso la propia economía. Recordemos que hay sectores, y usted muy bien lo ha dicho,
donde una familia para poderse trasladar, para poder economizar, se compra una moto y en la moto lleva a la esposa a dejarla al colegio, de repente es maestra, y de ahí él se va de repente a su otra función que tiene. Pero si ya te prohíben, o sea, la moto solo tendrías ya que comprarte otra moto más, una para tu esposa, otra para ti. Y la multa son 600 soles. Entonces, indudablemente yo creo que este remedio está peor que la enfermedad. Entonces, en ese sentido, lo que hay que nuevamente encomendar, especialmente a la juventud, que tenga la visibilidad de poder escoger quién nos debe gobernar los próximos 5 años. Y esperemos que el que nos gobierne tenga la capacidad suficiente de enfrentar los problemas y que el Perú tiene la gran oportunidad, porque si nosotros vemos estos últimos eventos que han habido, por ejemplo, esta visita del canciller en Estados Unidos, donde hay la posibilidad que el Perú tenga algunos metales que no están en el ambiente mundial, que están dentro de los 10 primeros que se necesitan y el Perú los tiene, donde vemos que se han encontrado reservas de petróleo en el mar territorial desde Lambayeque hasta Tumbes, que podrían darle la solución no solamente a la necesidad que tiene el país para autosostenerse, digamos, en los barriles de petróleo, sino para poder exportar, que son circunstancias que si sabemos elegir, posiblemente el Perú pueda pasar a ser un país subdesarrollado, a ser un país desarrollado. Este tema de que el puerto de Chancay, como también la inversión que va a hacer Estados Unidos en la punta, que son circunstancias que realmente el Perú lo están poniendo en un sitial sumamente importante y que va a depender de las políticas de Estado que tenga el Estado peruano para poderse posicionar, para poder determinar qué negociación puede hacer con la China, con la India, con Estados Unidos, qué beneficio puede recibir el Perú para que no solamente exportemos materias primas, sino convirtamos la materia prima en un agregado, digamos, una conversión adicional que realmente nos dé mayor recursos económicos y podamos mejorar. Esas circunstancias las va a tener a cargo el próximo gobernante. Y eso va a permitir que si sabemos elegir, podremos poner al Perú en una posibilidad de recuperar los inversionistas que se fueron, de traer nuevos inversionistas, de mejorar la economía, de dar trabajo, que en realidad el día de hoy están con falta de esa situación y que hay muchas empresas que han cerrado y muchos empresarios que por el tema de la extorsión se están yendo. Yo conozco amigos, por ejemplo, en Gamarra, que están cerrando sus negocios, porque si ya están, digamos, los cupos que le están pidiendo ya no son de una sola banda, sino de 2, de 3, 4 bandas. Y eso es sumamente peligroso, porque eso sí deteriora los ingresos económicos, disminuye las condiciones de atención que tenga el Estado y lamentablemente decaemos en el sistema, digamos, de no dar digamos, los recursos suficientes y necesarios que necesitamos, especialmente los jóvenes que salen de una universidad, que cogen una maestría, un diplomado, que esperan tener oportunidad de trabajo digno, terminan, digamos, un ingeniero, de mototaxista, un médico, que con mucho trabajo y mucha suerte tenga que hacer, después de hacer su serum, que tenga un trabajo digno, como también los maestros. Así es. O sea, en términos generales, yo creo que ahí hay un esfuerzo, el Perú creo que está en las condiciones de poder salir adelante, pero todo va a depender de quiénes sean nuestros gobernantes. Bueno, realmente espero tener la oportunidad de entrevistarlo en otra oportunidad, porque hay muchos temas que tenemos que hablar, pero quisiera que se dirija acá a las cámaras y se dirija a todos los trabajadores de salud, a esos trabajadores CAS, que en su momento usted apoyó para tener un trabajo digno, así como lo está diciendo. Quisiera que se dirija a ellos y a la población peruana también, decirle un mensaje final y decirnos a todos que estamos expectantes qué va a ser de Acción Popular, ¿no? Porque como usted dice, es un partido con 70 años de trayectoria, o sea, van a continuar. ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Se van a organizar mucho mejor? ¿Qué es lo que está pasando dentro de Acción Popular? ¿Ya han llegado a algún consenso? Por favor, quisiera que nos explique, que nos diga y que se despida de toda nuestra teleaudiencia. Mira, Humberto, yo quiero primero agradecer la oportunidad de haber estado aquí en este programa que tienes, que es sumamente importante e interesante, porque creo que esa es la responsabilidad que tenemos que tener en este caso los sindicatos al que tú perteneces, que es también tener este tipo de entrevistas para un poco compartir con tu público lo que realmente tenemos que empezar a visualizar, lo que queremos un Perú diferente. A los trabajadores de salud, que no pierdan la fe, que no pierdan la confianza, que las normas que se han dado tienen que cumplirse, que hay que seguir haciendo ese trabajo denodado, digamos, articulado, organizativo, tocar las puertas a los diversos grupos políticos sin ejercer, digamos, una posición política
digamos, particular, porque creo que eso no te ayudaría. Si tú te mantienes de manera neutral, de izquierda, de derecha, de centro, estamos hablando, yo lo diría, tendremos que hablarlo de personas que están en sitiales importantes y que podrían tener una identificación eminentemente social y que ayude a solucionar realmente este problema laboral que tienen los trabajadores del CAS, para que las normas que hemos dado se puedan cumplir y realmente todos tengamos un tema, digamos, homogéneo en lo que significa sueldos y salarios y beneficios sociales. Con ellos que no pierdan la fe, sino que sigan unidos. Eso es sumamente importante porque hay un debilitamiento institucional, especialmente en las instituciones como también en los gremios, y que eso es el aprovechamiento que tienen algunos políticos de darnos, digamos, recetas de mentiras para poder ganar, en primer lugar. En segundo lugar, a los jóvenes. Yo creo que los jóvenes van a tener una tarea sumamente fundamental porque el joven tiene la oportunidad de conversar con sus padres, que son adultos mayores, con sus hermanos, con sus amigos, y que eso va a depender mucho de poder analizar en el contexto en el que nos encontramos cuál es la mejor alternativa. Si bien es cierto, no sea la final, la que nos va a solucionar todo, pero al menos que sea la más indicada, que realmente nos permita entrar a un proceso de estos 5 años de, digamos, mejoramiento absolutamente en las condiciones que vayan en la línea de poder mejorar la economía del país y mejorar la economía de todos los peruanos, especialmente de las clases sociales más bajas. Creo que es un desafío dentro de la coyuntura política que es sumamente difícil, indudablemente imposible de poderla mejorar. En lo que corresponde a mi partido político, sí, con mucha pena, yo creo que el Perú ha perdido de que Acción Popular no esté en esta contienda electoral porque necesitábamos que Acción Popular esté, ya sea como senadores o como diputados. No ha sucedido así, por algo será. Tenemos que buscar solucionar y que la participación de Acción Popular se demuestre en el proceso electoral que tenemos en octubre. Me refiero a los candidatos al gobierno regional y a los gobiernos municipales. Que desde ese punto de vista podamos trabajar para que podamos hacer alianzas estratégicas con los nuevos gobernantes y los beneficiados sean los peruanos, seamos todos los peruanos, porque yo creo que en la política de servicio el beneficio que tú tienes que buscar es para todos los peruanos, que son desafíos que nos ponen, sí, son desafíos que nos ponen, pero es que es posible lograrlos, con la voluntad de Dios, con la voluntad de cada uno de nosotros, con el deseo, digamos, como parte de un partido político que tiene 70 años de vida institucional, que lamentablemente el debilitamiento viene de las propias autoridades que hemos tenido, que ellos tengan un momento de meditación, que cambien sus posiciones y que piensen que lo que el partido tiene que estar inmerso en la necesidad del país y no en los beneficios personales y particulares de cada uno de ellos, que lamentablemente nos han llevado a esta debacle partidaria. En ese sentido, yo, como miembro de este partido, nuevamente, darles el ánimo suficiente, el fortalecimiento necesario, que creo que el Perú es más grande que sus problemas y estoy seguro que si nosotros, los peruanos, nos unimos sin ver medias tintas y sin analizar, digamos, posiciones políticas, sino personas que realmente son las que necesitamos, vamos a salir adelante y los ganadores seremos todos los peruanos. Un abrazo y hasta siempre. Con nosotros estuvo el señor Manuel Merino. Muchísimas gracias por acompañarnos y compartir su visión sobre la coyuntura política, el Estado y los desafíos del país. A ustedes, gracias por acompañarnos una vez más en Zona Política, un espacio de análisis y diálogo por SINAC TV. Y no olviden de seguirme en mis redes sociales como Humberto Beingolea. Nos vemos en la próxima entrevista aquí en Zona Política por SINAC TV. Hasta la próxima.